nuevamente estamos en un capítulo más aquí de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda a mediar aprende. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, creo yo que no muy explorado o no muy practicado, al menos en algunos de nuestros países, principalmente de habla hispana, pero no quiere decir que no sea una actividad que se ha desarrollado, en este caso la mediación institucional, es decir, esta aproximación que desde la visión interna de recursos humanos, de solución de conflictos que se dan en estos entornos, pues tiene una gran área de desarrollo. Tenemos una invitada de lujo también, una gran amiga de muchos años de la mediación, que nos ha visitado desde Barcelona. Gloria Nobel va a estar el día de hoy con nosotros hablando de la experiencia que ha desarrollado en este nicho de oportunidad que es la mediación organizacional. La verdad sí, algo muy interesante, el salirnos de este enfoque nada más de lo que hemos escuchado siempre sobre la mediación y la visión de ella en ese sentido y todo lo que ella incorpora, se me hace muy interesante escucharla. Y bueno, estamos en el mes de la mujer, tenemos aquí algún tipo de representación artística de la misma, gracias a nuestro gran amigo Gabo, que viaja por toda la República Mexicana y acaba de adquirir esta pieza de arte, porque creo que es importante, no sé si conscientemente, pero creo yo que la mayoría de nuestros invitados a este programa han sido mujeres. Cuando estamos hablando del tema de solución de conflictos y estamos en estos congresos o visitamos centros de mediación, vemos que hay un mayor número o hay un dominio más de las mujeres en el mundo de la mediación. Entonces, desde aquí un saludo y un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan por la paz, no solo desde la mediación, desde la función pública, pero todas esas mujeres que mantienen ese balance, esa armonía, que por ahí el Papa Francisco decía que uno de los aportes de la mujer a la familia es la armonía, porque ellas juntan como todos esos hilos para mantener un ambiente y una estabilidad en el hogar. Entonces, un reconocimiento y dedicatoria de estos programas para ustedes. Sí, me recuerda a tantas mujeres que hemos estado en el trabajo que hemos tenido como mediadoras comunitarias, mediadoras escolares, ese corazón. Yo siempre le comentaba en su turno, en su momento como alcaldesa Martín de González Calderón, esa parte de, decía, para mí el tema de la paz en México tiene corazón de mujer, decía, o sea, porque el rostro de la gente que vemos que le está echando ganas, todo eran 9 mujeres y un hombre, ¿no? Entonces, muchas mujeres muy comprometidas, muy metidas con esa fuerza que tiene la mujer y con ese liderazgo también femenino, pacificando espacios con este tipo de herramientas. Entonces yo también desde aquí mando un fuerte abrazo a todas las personas que hacen algo por pacificar sus espacios en sus familias, en sus escuelas, en sus comunidades, en sus sitios de trabajo. Y las felicito y son un ejemplo para nosotros a seguir. Pues vamos con Gloria Nobel, una gran mediadora y una gran mujer. De la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en un capítulo más de su programa La visión de la mediación con los lobos. Y hoy tenemos invitada de lujo, amiga muy querida, desde el otro lado del océano, desde Barcelona, Gloria Nobel. Gloria hoy nos va a platicar sobre la mediación organizacional. Entonces nos va a explicar qué es esto, dónde aplica. Cuando decimos mediación organizacional, ¿de qué estamos hablando, verdad? También vamos a conocer un poquito más a Gloria en su desarrollo profesional, su historia, ya todos estos años pues, que ha venido trabajando el tema de la mediación en distintas áreas. Pero hoy en particular hablaremos de una de ellas, que es la mediación organizacional. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarme a este evento y muy feliz de estar aquí. Gracias. Nosotros presento brevemente a Gloria, aunque ya mucha gente aquí en México y en otros países la conocen, pues un poquito de formalidad, ¿verdad? Ella es doctorada en mediación por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una licenciatura en ciencias políticas. Y creo que esto tiene que ver de alguna suerte hacia la especialidad ya en desarrollo organizacional, que es tema de lo que vamos a platicar el día de hoy. También es socia fundadora de la consultora Diálogos y Soluciones Corporativas, desde la cual ella ha emprendido bastantes y un montón de
proyectos a nivel internacional. Recuerdo hace no mucho uno muy interesante que desarrollaste en Ecuador, en Guayaquil, y claro, docente, capacitadora de innumerables mediadores, catedrática de la universidad también, y ha participado en congresos nacionales e internacionales de mediación, de cultura de paz. Aquí en México hemos tenido el gusto de tenerla más de una vez aquí con nosotros. También tiene obra publicada específicamente en la materia de mediación organizacional, desarrollando un modelo de éxito corporativo. Entonces nos va a platicar de esta obra que escribió ya hace poco más de 10 años. Y también mediación en salud, que es un área fuerte de tu desarrollo profesional, porque me platicaste ahorita antes de grabar que tu origen tiene que ver con la práctica de la enfermería. Y me parece interesante cómo se van uniendo los puntos de tu vida cuando uno voltea hacia atrás y empieza a tener sentido las cosas de por qué estás hoy aquí, qué es lo que ha ocurrido. De lo poco que entiendo de la enfermería, porque lo que más me acuerdo fue cuando saqué del Lobato la de los primeros auxilios, cuando era scout, ¿verdad? Pero esta cuestión del servicio a los demás, o sea, desde la enfermería, o en este caso desde la medicina, o sea, solucionar o auxiliar o apoyar a las personas, me parece un puente interesante de lo que veo rápidamente en tu desarrollo profesional. Cuéntame un poquito, o sea, ¿cuál es tu origen? ¿Por qué decidiste estudiar, por ejemplo, estos temas de la medicina, la enfermería, y luego cómo haces el brinco al tema de la mediación? Bueno, pues yo no sé, cuando uno es joven, ¿verdad? Yo no sé si siempre tienes claro qué quieres hacer, pero en todo caso yo recuerdo que ya desde muy joven era muy entusiasta con todo. Así que cuando tenía 15 años tuve una profesora de matemáticas espectacular y entonces yo decidí que sería matemática. Me encantaban las matemáticas y en mis ratos libres yo despejaba ecuaciones y me lo pasaba bomba. Pero al año siguiente tuve una profesora de química que era buenísima y entonces yo quería hacer químicas. Yo creo que por ahí en algún momento, y estoy segura que así fue, encontré a alguien que era enfermera y yo dije, bueno, yo quiero ser como esta. Así que empecé por ahí, pero en realidad mi vida, como mi formación, como dices tú muy bien, tiene que ver con ese entusiasmo por tantos y tantos temas. No he tenido yo una vida profesional con una línea, sino que yo siempre he dicho que yo funciono en abanico. Y a partir de ahí después todo encaja y sirve para todo, ¿eh? Te abanicas y sirve. Entonces yo empecé en enfermería de una manera lateral, porque yo quería hacer medicina, pero encontré una enfermera espectacular como persona, como profesional, y dije, no, yo quiero ser como ella. Y ese fue, pues como había querido ser matemática o química. ¿Eh? Pero enseguida encontré a alguien que me habló de la sociología y me pareció fascinante. Bueno, a partir de ahí yo estudié sociología. Y después abrieron la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en Barcelona. Y entonces dije, bueno, no, porque sociología lo hice en una escuela privada, que era la única que había en Barcelona. Pero... Y entonces dije, no, yo quiero hacer esto porque me gusta. Porque me gustaba esa dimensión de lo público en el sentido de trabajar para la comunidad. Es eso que decías tú de el servicio, ¿no? De esa voluntad de servicio que se hace desde el lugar donde uno está. Porque cuando uno está, por ejemplo, limpiando las calles de una ciudad, si tiene voluntad de servicio, lo hace diferente de alguien que no la tenga. Y yo pienso que todos somos así de importantes y que realmente lo que nos une es ese ideal o esa filosofía, ¿no? Entonces sí, es cierto, por ahí yo creo que eso ha sido el eje definitorio en mi vida. Lo que es interesante es que yo entonces estudié ciencias políticas y sociología, me especialicé en políticas públicas, especialmente me interesaba este tema, por esta cuestión de trabajar en pro de la comunidad, no de otro tipo de enfoque. Y mientras tanto yo ya era profesora titular de la Escuela de Enfermeras. Yo, claro, trabajé en un área también muy afín, primero salud mental, porque yo me especialicé en salud mental, que me ha servido muchísimo para las mediaciones más complejas a veces, ¿no? Y las menos también. Me especialicé en esto y entonces yo trabajé en esto y en ciencias del comportamiento. Hasta poco a poco la cuestión fue derivando
Si quieres te cuento porque me hice mediadora, porque es una anécdota también del estilo de... Y encontré a alguien que me fascinó, ¿no? Y entonces encontré a alguien que me contó algo que me fascinó y dije, esto me gusta. Y entonces ahí yo lo fui compaginando y claro, poco a poco yo también me fui especializando en la Facultad de Enfermería y acabé pues, en asignaturas de tipo ciencias psicosociales, etc. O sea, todo este contenido de lo psicosocial era lo que yo explicaba. Y por ahí entonces llegué a la mediación. Eso. Entonces, vamos a esa parte porque sí detecté eso en ti, o sea, eres de ese tipo de personas que hemos llegado a conocer en el mundo de la mediación, que tienen ese entusiasmo, pero el entusiasmo es saber para qué y para quién estás, y creo que sí, este eje rector que a varios nos marca es esta entrega en servicio de la mejor manera a los demás, desde distintas posibilidades. Y entonces, eso es lo que me están narrando, pero hay un punto donde dices, y ahora conocí a alguien que me habló de química, y luego alguien que me habló de sociología o de enfermería. ¿Y en qué momento llega alguien y te habla, o cómo llega la mediación a tu vida? Pues la mediación me llega como una casualidad, en teoría, que encaja perfectamente con mi modo de ver la vida y con mis conocimientos. Curiosamente y paradójicamente, yo siempre digo que probablemente no hubiera sido mediadora si no hubiera sido politóloga y no hubiera sido enfermera psiquiátrica. La asignatura que yo daba en la Universidad era Ciencias Psicosociales y ahí escribí un libro para enfermeras, por lo tanto muy aplicado, no era para psicólogos o para otro tipo de profesional, y cómo cuidar todos estos procesos de duelo, cómo cuidar, acompañar a la familia en los procesos de enfermedad del familiar, etcétera, etcétera. Y entonces se abrió un posgrado en Barcelona en mediación, que lo hizo el Colegio de Abogados de Barcelona, y buscaban a alguien que diera un capítulo concreto, muy técnico, de diferentes tipos de familia. Pues un tema muy sociológico, ¿no? Y bueno, contactaron conmigo por ahí, oye, ¿tú nos podrías hacer un módulo de tipos de familia? Claro, yo os lo que explico, porque ahora no, pero en aquel momento era modernísimo hablar de las monoparentales, de las reconstituidas, porque todavía un poco, estamos hablando de hace bastantes años, había el concepto de la familia nuclear clásica y tradicional y poca cosa más, ¿no? Y el otro era un poco nuevo. Bueno, entonces eso había que explicarlo para entender esa necesidad de que esa pluralidad de modos de vivir y de hacer, eso era lo que había que atender y no conceptos tradicionales ya pasados de moda. Entonces me dijeron, esto para mediadores, para futuros mediadores. Yo dije, encantada. Y yo hice mi módulo, que me conocía muy bien el contenido y muy bien. Y les encantó, porque en aquel momento tampoco no tenían profesores de universidad, lo que tenían eran personas que estaban iniciándose en el mundo de la mediación, del mundo profesional, y entonces, claro, pues todos los sistemas de docentes, ¿no? Pues yo los dominaba, las cosas metodológicas, ¿no? Y me dijeron, oye, tú, pues, ¿no podrías darnos clases de mediación? Y les dije, mira, yo no soy mediadora, yo no sé lo que hacéis, porque no tenían profesores suficientes. Y entonces yo le dije, mira, si tú me dejas este verano para yo estudiar qué es esto de la mediación, yo veré si puedo. Pero honestamente no lo sé. Me dijo, es que es tema de lo que hablas, ya, pero yo no lo sé. Y entonces aquel verano yo estudié, no tuve vacaciones, estudié, y entonces me sorprendió que lo que hacen los mediadores, o lo que yo vi que tenían que hacer, era lo mismo que hacen las enfermeras, lo mismo que hacen los abogados, lo mismo que hacen los bomberos, porque era relación de ayuda. Es una relación de acompañamiento en procesos de, unos son de duelo, otros son de enfermedad, otros y también duelo o no, y otros son de otro tipo de duelos, porque el conflicto crea otro tipo de duelos y pérdidas, ¿no? Y entonces lo que vi es que las técnicas eran las mismas, la escucha activa, utilizar la paráfrasis, solamente cambiaba el marco conceptual, el marco teórico. Entonces yo me estudié el marco teórico y vi que esa técnica, igual que los psicólogos no aplican igual la técnica en un espacio que un psiquiatra o que un bombero, que también practica la relación de ayuda, pues los mediadores también tenían una aplicabilidad específica. Bueno, pues me estudié el marco conceptual y vi claro que es que esto era lo que yo podía dar, ¿no? Yo le dije, bueno, pues en septiembre me dije, sí puedo darte estas clases de técnicas porque efectivamente las conozco y solamente hacía falta ver cuál era el marco conceptual porque ahí la aplicabilidad cambia. Y entonces di un módulo de esto.
Y entonces les gustó mucho y me pidieron más. Y entonces yo dije, bueno, a mí me fascinó, claro, al estudiar aprendí mucho y aquel mismo año me apunté a un máster. Dije, yo tengo que tener una titulación y tengo que ir más allá. Entonces me fascinó el mundo de la mediación y nunca más salí. Al contrario, más y más. Y ya es prácticamente la actividad que más desarrollas, ¿no? O sea, ya no es tanto la enfermería o el tema relacionado con la enfermería, sino estás más en la parte académica, de docencia, de investigación, bueno, y de trabajo, porque ahorita nos vas a platicar más adelante de algunas de tus experiencias y de tus proyectos. Entonces, bueno, te cautiva por todo lo que nos explicas el tema de la mediación que conecta rápidamente y como que llega como anillo al dedo de alguna suerte, y aparte en un momento temprano. También platícanos un poquito de eso, porque no es lo mismo llegar a una actividad ya floreciendo y dando frutos, sino llegar en un momento en que de la noche a la mañana te conviertes en pionero e inmediatamente eres como el experto, porque simplemente porque a veces no hay, somos muy pocos o éramos muy pocos en alguna época, ahora no, eso ha cambiado, como dices tú, ya de hace ya algunos buenos años de aquel entonces. ¿Y qué es lo que ha cambiado de aquel entonces a ahorita, de haber entrado en aquel momento a si hubieras entrado, por ejemplo, ahorita? Pues no, así a bote pronto, fíjate, no me lo he preguntado nunca. Yo creo que cuando uno entra en una profesión que es nueva y que a veces hasta está como en duda de si es profesión o qué es, ¿no? Tienes grandes ventajas. La ventaja es que todo es nuevo. La ventaja es que como todo es nuevo y todo es innovación y nadie todavía es experto, puedes abrir caminos inexplorados. La ventaja es que se crea también un ambiente de equipo muy fácilmente, porque andamos todos en la misma línea. Y que si conectas con un equipo, con otras personas como tú, puedes hacer grandes cosas porque la motivación y la ilusión y la pasión es lo que te une, ¿no? La otra ventaja que yo la he aprovechado, creo, es que tú puedes contribuir a crear conocimiento, porque como no está cerrado, no es una profesión milenaria. Entonces tú puedes crear tu propio estilo, tu propia línea, aportar y discutir con los colegas. Y para esto, a los congresos nacionales e internacionales que hacemos cada año, a mí me han servido un montón, ¿no? Y he podido ver cómo hemos ido creciendo todos juntos y paradójicamente desde diferentes países no hemos llegado a conclusiones tan diferentes, ¿no? Sin embargo, estamos muy lejos de hace 15 años en cuanto a los constructos, ¿no? Al marco conceptual, al tipo de intervenciones, etc. Las desventajas es que no hay marco, entonces es algo para valientes, porque ponerse en un espacio donde no hay marco, quien necesita seguridad, pues no lo ven, ¿no? Tienes que construir todo, desde tu propio marco hasta tu espacio profesional. ¿Cuántos mediadores, no? Todavía hoy dicen es que yo no puedo vivir de la mediación? Porque hasta esto no está tampoco estructurado. Por lo tanto, es un espacio para valientes y para gente con pasión, ¿no? Cuando entres en una profesión que ya está establecida, bueno, la ventaja es que te lo dan mucho más hecho. La ventaja es que tú enseguida entres y dices, mire, puede hacer esto. Y además tiene estas especialidades. Bueno, no sé, a los que nos gusta lo nuevo es poco divertido. Mucho más divertido empezar en algo nuevo. Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos eso, ¿no? Que al menos les puedo asegurar que yo no sé si van a vivir o no esto, pero nunca se van a aburrir, porque hay tanto por hacer que no nos va a dar la vida. Y como dices tú, hay que tener valor, o sea, ese espíritu, yo diría como aventurero, de aquel que se lanza por primera vez a un territorio desconocido o inexplorado y lo que implica en el carácter de la persona, pues sí, hace falta valor. Llegas con esta cuestión, con esta inquietud, te impacta, te preparas, te sigues preparando y supongo que hay como un vuelto natural a dónde lo aplico. Y tu marco en ese momento de referencia o de práctica venía de la enfermería. Entonces, supongo que dices, pues esto puede funcionar muy bien en el sector salud, que es donde yo me desenvuelvo, porque encuentro todas estas áreas de posibilidad. Y me imagino que de ahí dijiste, pero oye, pero es que el sector salud es una organización y esto puede funcionar no solo en el sector salud. Entonces, ¿cómo fue esta evolución de a lo mejor tomar esta experiencia, este conocimiento, aplicarlo a lo que ya sabías y conocías, y luego de ahí, cómo decir, bueno, y no solo en el sector salud, sino en cualquier organización, y irnos moviendo un poquito hacia
ya el concepto de mediación organizacional? Pues fíjate que esto surgió, yo siempre digo que eso surgió de un domingo que no tenía nada más que hacer que charlar. Tengo un amigo que dice que la gente que trabaja muchas horas no tiene tiempo de construir algo permanente y fuerte y sólido, porque si se trabaja tanto no tienes tiempo para inventar y entonces no tienes tiempo para el éxito, dice él. Yo creo que es así. Porque fue un domingo, yo estaba en casa, estaba con una amiga charlando amigablemente y no sé cómo fue que yo misma le dije, supongo que hablábamos de esto, de a lo que me estaba dedicando, que me estaba gustando tanto. Y le dije, fíjate qué raro que en el sistema sanitario, porque yo conozco bien el sistema sanitario, que no haya aterrizado un sistema de prevención de conflictos, un espacio donde una de las herramientas básicas es la relación, porque a través de la relación curan médicos, enfermeras y psicólogos y todos los profesionales de la salud, ¿no? Los efectos placebo, o sea, todo esto está más que estudiado. O sea, la relación, lo interpersonal es crucial en los procesos de salud-enfermedad. ¡Qué raro! Y entonces mi amiga me dice, ¿y por qué crees que así? Pues no sé, ¿y qué es lo que pasa que haría falta? Y me empieza a preguntar. Y entonces de golpe me dice, levántate y escribe eso. Fíjate que para mí siempre en toda mi vida las personas han sido lo importante, los proyectos han venido después, ¿no? Y entonces yo digo, ¿tú crees que esto es interesante? Porque a veces uno no cree que aquello que está uno reflexionando, o sea, me dijo, es que es interesantísimo, haz un cuadro, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo se tendría que hacer y qué se obtendría? Un cuadro, 4 cosas. Así de simple empezó la cosa, así empezó. Entonces yo me senté con ella al lado y ella me preguntaba, porque ella no era del sistema sanitario y no conocía nada, ¿qué problemas hay? ¿Qué no? Y así hice un cuadro y dije, esto hay que presentarlo a los políticos, porque es que les hace falta, ¿no? Y ese fue el inicio del famoso proyecto de mediación sanitaria que empezamos en el 2004 en el Sistema Público Catalán de Salud. Y que ha sido un proyecto que a mí me ha dado, bueno, o sea, me ha dado una vida feliz, porque ha sido, pues ya llevamos 16 años con esto, con unos resultados espectaculares y un reconocimiento grande. Y efectivamente yo empecé en el sistema salud. Lo que pasa es que al ser de la universidad, la ventaja que yo creo que tuve fue esa visión de que hay que evaluar los proyectos, de que no solamente hay que probar y hacer, sino que hay que demostrar. Entonces ya empezamos diseñando indicadores, analizando variables, o sea, con un proyecto tipo un spin-off, por decirlo de algún modo, ¿no? Un sistema de investigación aplicada. Y enseguida pudimos ver los resultados con números y poderlos explicar, ¿no? Porque los gerentes de los hospitales o las gerentes, los políticos, pueden tener una idea clara de que lo relacional es importante, la paz, pero si no hay otro tipo de elementos que tengan que ver con resultados, la verdad es que les resulta difícil prestar atención o aportar incluso recursos, ¿no? Y así fue como empezó este proyecto. Claro, llegó un momento en que yo me di cuenta que los conflictos no son del lugar, son de las personas. Entonces, da igual que yo trabaje en un departamento de marketing de la universidad que el departamento comercial de una empresa privada, de un banco, en realidad el conflicto no es entre paredes, es entre personas. Entonces me empecé a dar cuenta que realmente yo lo había estado aplicando a organizaciones. Lo que pasa es que enseguida yo le di esta mirada de organización, no de conflicto entre personas, ¿no? Sino conflicto en organización. Si quieres, luego hablamos de los sistemas que hemos implementado. Y entonces me di cuenta que esto era generalizable. Y en algunas conferencias a las que fui, donde hay unos encuentros de expertos en riesgos y que se reúnen anualmente de todas las empresas públicas y privadas que te puedas imaginar, desde la Sociedad de Aguas, Renfe, etcétera, bancos, etcétera. Entonces yo allí les explicaba los resultados y los análisis y las reflexiones y ahí ponía debate si esto era lo que les ocurría en sus empresas. Y 100% esto era exactamente lo que les ocurría. Por lo tanto, de ahí fue que escribí el primer libro y no hablé solo de salud, sino dije, bueno, cómo insertar sistemas de mediación en organizaciones para que el éxito que vayan a obtener sea un éxito compartido y por lo tanto todo el mundo trabaje a gusto y con buenos resultados. Y este fue el inicio. Entonces, fíjate, como dices tú, tu vida ha sido como un abanico, ¿no? Y creo que es difícil predecir cuando estás
que lo que viene, ¿no? Es decir, lo natural es todos estos años, esta preparación en el sector salud, adquiero esta posibilidad o estas metodologías, que algunas ya las conocí y ahora están aplicadas en otro ámbito, y luego finalmente como descubrimiento de que la cosa no es tan complicada, es un tema de personas, no importa en dónde se encuentren, lo único que cambia es el espacio de convivencia, y entonces el tema es cómo convertir espacios de convivencia, y de aquí el tema de salud a cualquier organización, porque la persona que te escuchaba hablando de salud decía, es que esos problemas los tengo yo acá en el banco, o los tengo en la empresa, en el corporativo, en lo que sea, en la fábrica. Y, Así. y esta claridad que te queda, y entonces pues tu mundo se dimensiona a una posibilidad de actividades que pues yo creo que ni el tiempo ni la vida te da para correr a tantas cosas, pero para las personas que no están tan familiarizadas con el tema organizacional, que de repente tendemos a encasillarnos a una visión de yo solo veo materia penal, o yo solo veo materia familiar, o asuntos comerciales, etcétera. Cuando hablamos de mediación organizacional, o sea, ¿cuál es esa dimensión? ¿Cuáles son como algunas características a considerar? Si alguien que nos está escuchando ahorita dice, oye, me parece súper interesante lo que está diciendo Gloria, a lo mejor me interesaría a mí ingresar porque yo tengo esta posibilidad, porque estudié administración, etcétera, y ahora conocí la mediación, pero ¿cómo junto estos dos mundos? ¿Cuáles son las cosas que tengo que considerar? ¿Cuáles son algunas de las características de la mediación organizacional a diferencia de otros sistemas o de otros grupos de mediación? Bueno, para mí la mediación en organizaciones es un recurso amplio, polivalente, transversal, polifacético, distinto, de ayuda a las personas. Claro está que las organizaciones tienen otros sistemas de ayuda a las organizaciones de apoyo. Tienen departamentos de riesgos, tienen departamentos de psicólogos, pero la mediación tiene como, primero que es transversal y segundo que tiene un efecto puzzle, es decir, es algo que combina perfectamente con el sistema de recursos y lo completa. Porque los departamentos, por ejemplo, de apoyo o recursos psicológicos sirven para algo muy focalizado. Los departamentos de riesgos sirven y ayudan en algo muy focalizado. Pero hay algo que era como una mesa que le faltaba alguna pata. Y es esa pata de convertir lo relacional en esencial, de convertir el trato profesional en un trato humano y de convertir el trabajo en algo divertido, en algo productivo, en algo que no solo me tiene que satisfacer a mí como ser humano, que por supuesto esto es fundamental porque para ser bueno hay que ser feliz. Y si uno es infeliz en el trabajo, no va a aportar algo bueno. Así que es fundamental ser feliz para uno y para los demás. Pero además a la empresa privada, pública, a la organización, le interesa la imagen, le interesan los resultados, le interesa la satisfacción del usuario o del cliente. Por lo tanto, todos ganamos con un mejor ambiente. Entonces, la mediación insertada en las organizaciones como un recurso, y lo digo así porque nuestros proyectos desde el inicio se planteó como no es un despacho donde hay un mediador o dos que atiende o que da una formación. No, no. Es un departamento que es un recurso de ayuda multi y polifacético, ¿no? Entonces, no solamente trabajamos en gestión del conflicto, porque esto es apagar fuegos, y está bien, y nos toca, pero es una parte de cuatro. Es una parte de cuatro patas que tiene la intervención en grandes grupos, porque, fíjate, en una gran comunidad sería lo mismo. En un pueblo sería lo mismo, en realidad, porque son organizaciones sociales. Por lo tanto, sería el mismo sistema. Y es una mesa de cuatro patas la mediación en grandes grupos o en grandes organizaciones. Una tiene que ver con el fomento de las buenas relaciones, del buen trato, el respeto. La otra tiene que ver con la prevención del conflicto. Tiene que ver con crear condiciones que hagan posible el trato positivo de las diferencias, para que no vayamos al conflicto, que es ya cuando el fuego se produce. Pero también hay que gestionar los conflictos que ya escalaron y que, como todos sabemos, los mediadores, cuando un conflicto ha escalado, la cuestión se ha puesto ya muy complicada como para resolverlo individualmente o sin ayuda de este tercero neutral,
Y cuarto, y es un elemento que no se tenía en cuenta y ahora cada vez más todos los que trabajamos con grandes comunidades o con empresas o con organizaciones, es la rehabilitación. Fíjate, estamos hablando de los mismos conceptos que se hablan en el mundo de la salud, cuando hablan del fomento, de la prevención, del tratamiento y la rehabilitación. Es lo mismo, porque es que el conflicto es una enfermedad relacional, en realidad el conflicto escalado, duradero, sostenido, cronificado, daña tantísimo, que yo lo defino así, es que en realidad es un problema de salud relacional, es una enfermedad que crea grandes consecuencias y negativas. Entonces, el factor rehabilitación es un cuarto que no se debe dejar de lado. ¿Y qué quiere decir eso? Pues cuando las personas han estado en una situación de conflicto sostenido, cronificado, se han roto las estructuras convivenciales que habían. Se han roto las ilusiones, se han roto la perspectiva, se ha roto toda la estructura positiva que podía hacer de aquel un equipo 10, en una organización 10, ¿no? Entonces, aunque hayamos ayudado y hemos gestionado el conflicto, hemos resuelto la tercera pata, queda esta otra parte, que es rehabilitar confianza, rehabilitar salud relacional, ayudar a preparar un futuro mejor. Y es por eso que nosotros no trabajamos solamente con procesos de mediación, que es un sistema nosotros le llamamos de atención directa al núcleo del conflicto. Vamos ahí a trabajar el conflicto. Pero nosotros trabajamos con múltiples intervenciones, con múltiples metodologías. Por eso les llamamos sistemas de mediación y no mediación o procesos de mediación. Entonces, igual trabajamos con coaching, que son técnicas de coaching aplicadas a situaciones de este tipo, por lo tanto es diferente de un coaching directivo, que a veces también hacemos con los directivos, con los líderes, pero también es diferente de un life coaching, es decir, es un coaching muy aplicado a las situaciones que nosotros trabajamos de prevención y gestión de conflicto. También trabajamos con algo que le llamamos antes le llamábamos asesoramiento, pero la palabra chirriaba, porque nosotros no asesoramos. En realidad era como hacer caucus, era como hacer sesiones individuales cuando, por ejemplo, un equipo tiene un conflicto y no quiere, de momento, no quiere o no puede entrar a trabajarlo directamente, pero hay alguien que quiere gestionárselo y quiere posicionarse diferente. Entonces nosotros trabajamos con el focus meeting, que le llamamos ahora, para no llamarle asesoramiento porque no, era una palabra que necesitaba explicación. Nosotros nos asesoramos. ¿Qué hacemos en un focus meeting? Son un máximo de 3 sesiones individuales, en realidad son sesiones privadas, en las que ayudamos a la persona a identificar, a diagnosticar qué está ocurriendo, porque a veces no entienden lo que está ocurriendo, no lo pueden diagnosticar bien. A diagnosticar qué está ocurriendo en el grupo, en el equipo, y básicamente cuál es su posición. ¿Qué hizo posible que ese fuego estuviera ahí en marcha? Para que puedan tomar decisiones de retirar. Retirar aquello que ponían porque decían o porque no hablaron o porque lo que fuera. Y entonces es como ayudarles a reposicionarse ellos. Eso es tan... O sea, esto nosotros trabajamos con enfoque sistémico. Y estamos convencidos de ello y lo podemos comprobar. Es tan efectivo como cuando en un equipo hay alguien que cambia su posición, es decir, de estar en medio del fuego, ¿no?, del conflicto, sale. Esto cambia necesariamente porque le falta ese alimento, le falta esta participación. Y automáticamente nos llega alguien del equipo diciendo, oye, yo quiero que me hagáis esto que le habéis hecho a él o a ella, porque le ha ido muy bien, está estupendo, nosotros estamos mal, ¿no? Y a veces eso mismo les va ayudando poco a poco a que un buen día diga todo el equipo, vamos a trabajar. Es decir, que pongo esto como ejemplo, pero también hacemos formación curativa, que le llamamos, porque la formación normalmente es preventiva, ¿no? Es de fomento, enseñar habilidades, nuevos modos de comunicación. Pero a veces hay un equipo que no quiere entrar en una mediación, tienen un conflicto, supongamos, con los meses de vacaciones de verano. Y no quieren una mediación, pero detrás de esto hay más cosas. Ya sabemos que detrás de una discusión aparentemente fuerte sobre un tema, normalmente detrás hay cuestiones más importantes que son las que hay que trabajar. Pero no quieren. Entonces nosotros les ofrecemos una formación para negociar este tema en concreto. Pocas veces alguien dice no a un taller, a una formación. Entonces, en la formación nosotros ya lo tratamos como si fuera una intervención en conflicto. Es decir, no va un solo mediador, vamos 2 o 3, depende, y enfocamos los temas prácticos de acuerdo a lo que necesitan. Y, por ejemplo, pues a veces el objetivo puede ser, pues el objetivo es, y lo consensuamos con el grupo, el objetivo de este taller, ¿cuál sería? ¿Qué os gustaría, no? ¿Qué necesitáis? Pues a veces es, pues que salgamos con esto negociado. Pues esto es lo que hacemos.
y ahí les enseñamos técnicas de negociación, despersonalizamos el problema y salen de allí no con el conflicto para siempre resuelto, pero un paso hecho sí y un tema concreto resuelto. Es decir, que a veces hacemos intervenciones, fíjate, aproximativas, ¿no? Preparamos por espacios, ¿no? Y a veces, y acaba esto en un desenlace de una intervención directa al núcleo del conflicto, y a veces son combinadas. A veces directamente les decimos, empecemos por una formación y después haremos una propuesta de avanzar en la gestión de toda esta dificultad. Y a veces la intervención acaba con un consenso, porque es la parte rehabilitadora, es la parte restaurativa en realidad de toda la conflictología en la estructura del equipo, ¿no? Porque un proceso participativo para crear consensos de futuro, por ejemplo, puede ser muy útil para restaurar confianzas, para dejar de lado lo conflictivo que no se ha querido hablar quizá, pero sí que se quiere conjuntamente avanzar hacia una posición más bondadosa para todos, ¿no? Pero a veces también un proceso participativo sirve para motivar al equipo, no porque haya conflicto, para remotivarlo, porque es una situación difícil. O, por ejemplo, porque ha habido un COVID, por ejemplo, y las personas dicen que necesitan hablar. Y entonces pues podemos hacer un proceso participativo para que ayuden a identificar qué necesidades tienen y cómo podemos ayudarles en esto. Es decir, que fijaros que estoy hablando de sesiones individuales, sesiones grupales con técnicas de mediación, pero también hablamos de coaching directivo, de coaching de equipos, hablamos de apoyo a directivos cuando tienen que implantar grandes cambios, por ejemplo, todo el sistema informático. Esto crea un problema segurísimo para empezar, ¿no? Parece que no, es algo técnico, ya, y detrás de lo técnico están las personas. Entonces, a veces nosotros les podemos ayudar a preparar el desembarco de esta nueva política mediante un proceso en el que participen y se incluyan todas las sensibilidades de la organización. Entonces, todo este cambio se va a plantear desde la inclusión de sensibilidades. Y esto responde a lo que tú me preguntabas, ¿qué de diferente aporta la mediación? Pues otro tipo de profesionales ayudarían a hacer algo que fuera bondadoso y cercano, pero quizá no tendrían en cuenta todas estas peculiaridades nuestras que son las inclusiones, ¿no? Cuando decimos, tenemos que invitar a quién estaría en desacuerdo con este proyecto. Tiene que estar en la mesa previa ya, desde el principio, ¿no? Eso es muy mediador. Y hablamos incluso también ya pues, de formación curativa y preventiva y hablamos de procesos de consenso y participativos. O sea que el espectro de intervenciones es muy amplio y hasta donde la creatividad te lleve. Y creo que esta última parte que mencionas es lo que yo estoy como escuchándote en reflexión, nos dice, porque a veces estamos como con una idea muy preconcebida de las cosas, queremos llegar como un alienígena que se instala y es mediación, 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 y más bien veo una aproximación tailor's made, como hecho a la medida, como cuando vas al sastre o con la costurera, y en eso descubres, pues que a lo mejor tú estás especializada en vestidos de novia, pero ellos tienen un evento de banquete o de cóctel. Entonces no les sirve el vestido de novia. Aparte que es uno que tradicionalmente usas una sola vez, aunque bueno, ya sabemos que no es necesariamente solo una vez. Hay gente que, bueno, puede ponerse el vestido varias veces o en distintas ocasiones. Y esto se me hace muy interesante de esta capacidad de multiplicar desde distintas visiones que se acompañan, que se hacen más fuertes. En México hace un par de años se aprobó la norma 035. Esta le da a los patrones, a las organizaciones, el cuidado y la obligación de velar por el bienestar psicoemocional de sus trabajadores. Es decir, que si, por ejemplo, el trabajador, y esta es una norma federal para todo el país, tiene alguna situación de un duelo, de un accidente, de alguna enfermedad. Bueno, esto fue antes del COVID. Ahora, imagínate con el factor COVID, que es un factor multiplicador, pues, por así que planetario. El gran reto que están teniendo hoy los patrones en México, donde voltean a ver esta reforma, no saben de qué se trata, y ha habido como un boom en esta parte de consultoría o de servicios, donde yo creo que mucho de lo que tú estás diciendo hoy puede, entre otras cosas, ayudar, por ejemplo, a las organizaciones en México, y esto para los que nos están escuchando y les interesa la materia más que laboral, pero organizacional o de servicio o atención de distintas aristas, hay una norma o hay una justificación
más allá de una idea muy buena y con muchos éxitos, de la norma 035. Entonces, tomen nota, amigos que están viendo el programa, consigan el libro de nuestra amiga Gloria y tomen nota porque este sustento que hoy tienen de esta reforma es la puerta que está abriendo la posibilidad de un patrón que hoy tiene una obligación nueva y no sabe qué hacer o cómo atenderla y de la cual incluso va a poder ser acreedor de sanciones económicas y de tipo legal si no atiende este tipo de necesidades. ¿Qué piensas al escuchar una cosa como la norma 035 en México? Pues me parece que, como siempre, la norma va detrás de las personas. Las personas y los usos diarios son los que marcan las leyes. Así que cuando llega la ley es tan necesaria porque va detrás que ya se pasó de tiempo. Entonces, hace tiempo que estamos diciendo que todo ha cambiado, pero es que con el COVID no es una irrealidad, es que ahora sí que es 180 grados multiplicado por 10. El cambio es clarísimo. Las personas no estamos y no están en la línea de lo que estaban. Los trabajadores exigen otro tipo de atención, de trato y de espacio laboral. Y lo que estamos viendo nosotros como mediadores es que incluso las empresas, las organizaciones más modernas, más innovadoras, van detrás de las necesidades. Entonces, cuando oigo esto de la norma, que me parece espectacular, porque es decir, por fin que se regule, no que se diga, o que lo haga quien sea innovador y quien es creativo, o quien quiere a sus empleados, no, es que esto es lo que se precisa, ¿no? Y esto me estaba recordando a mí, bueno, esa capacidad de aprender que tenemos los mediadores, seguro que otras profesiones también, pero yo hablo de lo que conozco, ¿no? Que hemos aprendido que quien saben, y esto en las consultorías, cuando hacemos una consultoría, siempre es una de las cuestiones que empiezo y explico. Mire, los expertos son ustedes, nosotros no. Nosotros somos expertos en metodologías, somos expertos profesionales en ayudarles a que ustedes hagan, pero quien sabe las necesidades y lo que precisan son ustedes, así que vamos a tener que hacerlo juntos. Y esto es lo que aporta la mediación, ¿no? Uno de los valores. Entonces, cuando hubo la primera ola de COVID aquí en Barcelona, en el consorcio donde tenemos esta unidad estable, porque tenemos desde hace 16 años una unidad estable en una organización, aparte de que tenemos muchos otros proyectos y ahora hemos abierto también servicios de mediación en el proveedor más grande de sistema sanitario público de Cataluña, que es el ICS. Por lo tanto, estamos trabajando con una casuística grande y con muchos datos, como para poder ya generalizar, ¿no? Entonces, cuando hubo la primera ola, dijimos, hay que ver. Cuando hubo la primera ola, ¿qué nos ocurrió? Enseguida hicimos como todo el mundo en esa organización, que como puedes imaginar, es muy innovadora, porque en el 2004 apostó por la mediación, no como un despacho con un mediador, sino como un sistema que se inserta en la estructura. Esto quiere decir que está en los convenios, que está en los contratos, o sea, está insertado, que tenemos un despacho estable, grande, con un equipo de mediadores, etcétera, etcétera. Que tenemos acceso directo a dirección, a gerencia, o sea, con una apuesta seria. Y por lo tanto, una organización así tiene muchos otros recursos innovadores, no solamente la mediación. Bien, entonces nosotros hicimos como los otros departamentos que hay en esta organización, que son recursos de ayuda, que fue aportar apoyo extra. Abrimos el servicio 24 horas, online, WhatsApp, mail, etcétera, para cubrir turnos de noche también, porque claro, en el sistema sanitario por las noches se trabaja. Así que como yo en esa época estaba en México, yo cubría las noches y mis colegas cubrían las mañanas y las tardes. Cubrimos todo, hicimos 11 vídeos de apoyo directo con cortos de 5 a 8 minutos con mensajes muy siguiendo las necesidades de ellos, ¿no? Por ejemplo, había uno que decía, no soy un robot, por ejemplo, ¿no? Porque claro, había mucha sensación de culpa, del miedo al contagio, y bueno, no soy un robot, soy un ser humano, y no tengo miedo. Había otro que era, no tengo miedo, tengo sentido común, ¿no? Estos eran los títulos, no tengo miedo, tengo sentido común. Claro que hay que protegerse, sobre todo en la primera ola, que no se sabía cómo funcionaba todo esto y el nivel de contagio, ¿no? Y había mucho problema ahí. Bueno, 11 vídeos de este tipo, o sea, que llamaban la atención, que eran muy directos, no eran de técnicas, sino que eran 24 horas abierto y 0 consultas o demanda o solicitud de servicio de mediación.
en 2 meses de pico de COVID. Y qué raro, ¿no? Y rápidamente hicimos un estudio de investigación en 2 meses intensivos porque había que ver. Y nos explicaron cosas muy interesantes y que de ahí se puede también extrapolar a las situaciones de crisis en general. Oye, cuando estamos en una situación de crisis, no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni humor de ir a un despacho donde están los mediadores o de llamarles. Vengan ustedes a vernos. Es en el lugar donde se produce el conflicto que tienen que estar los mediadores cuando hay una crisis. La situación de normalidad es otro tema, ¿no? Pero en situación de crisis, vengan a vernos, por favor, ¿no? Curioso, decían, es que los directivos, insisto, era un consorcio, un centro, una gran organización innovadora, cuidadora de su personal, es que los directivos no han estado a la altura porque han empezado a crear estructuras, pero no era lo que necesitábamos. O no era todo lo que necesitábamos. ¿Por qué no nos preguntan? Y decían, los que sabemos somos nosotros. Que nos pregunten lo que necesitamos y les diremos cómo tienen que hacerlo. Y a mí eso me sorprendió, porque esto es un principio de funcionamiento muy de los mediadores. Y eso es lo que demandaban. Entonces es verdad, hubo cero y decían, ¿hubo conflictos? Claro que los hubo, y a veces magnificados y a veces no, pero no había tiempo de atenderlos, porque había una cuestión que tenía que ver con vida o muerte, y en situación de vida o muerte uno no está por estudiar inglés, uno está por cuidarse, ¿no? Entonces, nos dieron tantísima información y nos dijeron cómo había que hacer las cosas. Oigan, hay este problema en la organización, hay un problema crónico en esta área. Lo que tendrían que hacer es, y nos dieron unos tips interesantísimos que, por supuesto, pasaron a dirección sobre qué hacer para resolver aquello de una manera con sentido común, con mucho sentido común, ¿no? O, por ejemplo, se creó un comité de crisis, pero cuando el comité de crisis se reunía y analizaba la situación y planteaba recomendaciones, esto tenía que llegar al trabajador que estaba a pie de cama. Y en este proceso pasaban cosas aquí que ya esto no respondía a esto. Y ellos decían, es que cuando nos llega la ayuda ya pasó de tiempo. Entonces, háganlo vía, y explicaron cómo podían hacerlo para que de aquí no pasara por aquí, sino que directamente fuera allí. Y dijeron algo interesante. La mediación, el equipo de mediadores debería estar en el comité de crisis. Entonces llegó un momento que cuando hicimos el informe y pusimos las recomendaciones, no pusimos recomendaciones nuestras, dijimos, los expertos opinan. Y otro apartado, los expertos aconsejan a la organización. Y escuchando a las personas fue cuando salió todo un itinerario de cómo hacer las cosas de un modo diferente. Yo creo que eso lo hacemos los mediadores y no sé si hay alguien más, ¿cómo lo ves tú, Rafa? Yo creo, escuchándote y para ir un poco a lo mejor ya enfocándonos al cierre, en particular el tema de las organizaciones, lo que hoy están sufriendo, y me refiero en cuanto al cambio, es decir, la concepción posiblemente que ya se quedó en una visión del siglo XX, de los grandes corporativos, los metros y metros cuadrados de edificios y de rentas, que hoy están vacíos y que hoy a nivel mundial ha habido un deceso, ha bajado el crecimiento y están buscando ahora el tema del teletrabajo, y no porque no existiera, pero había esta resistencia, al menos en algunos países como nuestros en América Latina, donde todavía había el concepto de quiero que estés de 9 a 5 aquí, sentado, aunque no estés produciendo, pero es como que eres mío. Y ahora parece que vamos más a estos modelos que buscan la productividad sobre resultados, buscando la eficiencia más que a qué horas lo hiciste y cómo lo hiciste. Y entonces esto empieza, creo yo, a cambiar el paradigma de las organizaciones, de cómo y las que van a sobrevivir hacia el futuro en esta nueva manera de integrarse, de operar, de trabajar, y cuáles son los retos que tú ves. Por ejemplo, el trabajo en línea, el resolver, porque dicen, pues ahora quiero que el mediador cuando estaba en un edificio y todos estaban en el mismo edificio, pues físicamente se movía, pero ahora cada quien está distribuido en sus casas o en otros lugares y el mediador está. Entonces, ¿tú ves ahí algo de posibilidad o ya se está haciendo algo en línea? Y otra pregunta, y esta es una pregunta más mía. Yo lo que he encontrado a veces, pero a lo mejor es mi experiencia,
que a veces un reto también es en las organizaciones que prestan servicios de mediación, es decir, los tribunales, las fiscalías que hablan y promueven y dicen que las personas deben de, pero hacia adentro no profesan, ahora sí como decimos acá, en casa el herrero cuchillo de palo, ¿no? A veces nadie es profeta en su tierra o farol de la calle, oscuridad del hogar. Qué interesante, o sea, el reto de admitir y aceptar que hacia adentro, no sé, a mí me ha parecido un reto tremendo a veces en algunas de estas organizaciones donde les digo, oigan, esto lo podrían hacer para todos los trabajadores que en esta organización trabajan, como los juzgados, las fiscalías. Y la verdad no conozco mucho de servicios aquí en México, al menos en México, donde como una política de recursos humanos organizacional, aparte congruente con la oficina que tienen de servicios externos, pero no in-house o de consumo interno. Entonces, me parece interesante ver hacia dónde se están moviendo las organizaciones en general con el tema del COVID, el cambio conductual que eso genera y otras posibilidades o retos que enfrentan. Y finalmente, cómo hacemos con organizaciones que ya están en la mediación, pero no consumen el producto que producen hacia afuera. ¿Me explico? Sí, 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 claro. Eso también lo vivimos nosotros. Mira, con respecto a la primera cuestión de qué vamos a hacer o cómo lo podemos hacer frente a este cambio que sin duda no está ocurriendo, sino que ya ocurrió. Hay un nuevo paradigma. A veces no hay mal que por bien no venga, dice el refrán, ¿no? Y en realidad esta situación de COVID nos ha abierto unas perspectivas infinitas que a las buenas no conseguíamos acomodar. Y resulta que a las malas hemos acomodado. Yo soy la primera. A mí me decían, oye, un curso online. No, online no, yo la presencialidad, ¿no? Y como me he visto obligada, pues resulta que, ¿qué es lo que hay que hacer? Oiga, pues creatividad y recursos nuevos. No se puede dar una clase. El otro día me decían, mira, un curso no sé dónde, pero los alumnos no ponen el vídeo. Pues díganle que no habrá clase. Sin vídeo no hay clase. Porque hay que conectar, pero podemos conectar. Ahora, sin vídeo no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es como si en una clase presencial se pusieran debajo de la mesa. También les diría que no. Mira, oiga, debajo de la mesa escondidos no. Pero hay que ser creativos. Quiero decir que me decían en este curso, ¿pero podrás hacer un caso práctico? Claro que sí. Sí. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Pues habrá que acomodarse y habrá que reaprender nuevos modos. Y hay que utilizar la creatividad. Y pretender, por ejemplo, dar una clase online o hacer una sesión online participativa igual que presencial, no, es un atraso, habrá que utilizar otros, y los hay, otros modos, porque yo he hecho cursos ahora de temas de virtualidad, hay unas metodologías estupendas, divertidas. Bueno, lo que hay que hacer es como ocurre cuando uno va a la universidad y luego empieza su trabajo. Pues estudia, tiene que estudiar de nuevo, aunque sepa mucho, ¿no? Tendrá que acomodarse a la nueva situación, tendrá que hacer algún posgrado y algún máster. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero en realidad, y esto los de ODR hace muchos años que lo dicen, y les doy la razón ahora. En su momento yo también pensaba, no sé, ¿no? Pero Elisabetsky, ¿no? Que hace tiempo que trabaja con esto. Es perfectamente posible. Mira cómo estamos ahora tú y yo interactuando, te veo aquí cerca. Es decir, es un cambio de mentalidad lo que necesitamos y entonces hacer las cosas acomodadas. Y si hay que estudiar, se estudia. Y si hay que aprender nuevos modos de utilizar la virtualidad, pues se hace. No le veo ninguna dificultad, fíjate. Incluso nos estamos planteando en el consorcio. Ellos dijeron que lo que les había ido muy bien son unos espacios de diálogo que abrimos al acabar estos 2 meses y al hacer el estudio y ver que necesitaban hablar, hicimos círculos de diálogo. Pero hicimos una unidad móvil de mediación. Éramos los mediadores los que se trasladan a los lugares, es decir, no les hacíamos venir. Y hemos hecho cambios de este tipo. Y les fue muy bien. O sea, dijeron que precisamente esto era lo que necesitaban, un espacio de contenido, pero al mismo tiempo que pudieran sacar. Y dijeron que eso les convenía, que les interesaba continuarlo haciendo. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos virtual? ¿Por qué no hacemos que no hayan círculos permanentes de diálogo? ¿Y cómo? Pues con sistemas creativos, y estamos pensando en ello, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer para que las personas puedan reunirse en un momento determinado, hablar de lo que importa, de lo que se necesita, quizá
tomar un acuerdo, 2, 3 o no, o es un espacio para hablar solamente en aquel momento, pero se puede hacer perfectamente, ya no me preocupa tanto. Alguna presencialidad hará falta y algunas nosotros seguimos teniendo presencialidad. Pero si en algún momento no la hay, pues habrá que reinventar modos. Lo que me parece claro es que ese sistema que utilizamos de hacer un vídeo nos pareció muy bonito y muy dedicado y muy de servicio, pero no ayudó. Luego, este no es el único sistema. Yo no digo que no tenga que estar, quizá también, pero habrá que inventar otros sistemas. Y es fácil, hay que preguntar. ¿Qué es lo que a usted le hubiera hecho asistir? ¿En qué formato le sería fácil participar? Y ellos nos los dirán. Así de sencilla es la cuestión, ¿no? Ser capaces de aprender de los que saben, que son los que están en la situación. Por lo tanto, yo soy ahora una fan de la virtualidad. Me parece que no lo sustituye todo, pero que lo puede sustituir en caso de necesidad. Y me parece incluso, fíjate, que yo ya no podría vivir sin esta parte. Es decir, ya no veo una formación sin que haya una parte de libertad, en la que la persona pueda hacer esa formación en pijama, por decirlo de algún modo fácil, ¿no? En su casa, fácil, sin tener que desplazarse. Me parece que hemos ganado con esto y los mediadores tenemos que aprovechar esa oportunidad para reenfocar nuestras metodologías. La segunda parte, tenemos una dificultad que tenemos que abordar ya y hace tiempo que muchos lo decimos. Los mediadores trabajamos, nos enfocamos en la actividad, en el aquí y en el ahora y no pensamos en el pasado mañana, no evaluamos y no presentamos datos. Así que, claro que las organizaciones sociales, claro que las consejerías, claro que están interesadas en esto que se dice que es tan costo eficiente, pero lo que necesitan es números. Lo que necesitan es que nosotros les digamos, mire, y nosotros en lo nuestro ya los damos, y esto es definitivo. O sea, nosotros a cualquier organización ya se lo explicamos, mire, una cuarta parte de sus trabajadores que tienen conflicto van a hacerles un promedio de más de una baja laboral, de una ausencia laboral de 40 días, de algo más de un mes en un año, en este año. Esto ya se lo explicamos. Sistema sanitario, ya les explicamos que de todo el sistema productivo, un 25% de las personas que están de baja, que tienen conflicto, van a venir por somatizaciones, problemas de sueño, dolores erráticos, síntomas depresivos, y eso significa que el sistema público asume el coste del conflicto de todo el sistema productivo. Esto es, o sea, es un día hay que darle número, hay que ponerle un número, porque eso es, no lo sé, qué palabra poner, es extraordinario el coste. El día que nosotros podamos decir algo así, el día que podamos explicarlo en estos términos, yo creo que todo el mundo va a entender que esto no es un lujo, que no es una moda, que no es una filosofía, que también, sino que es una necesidad y una solución. No es como la mediación, no es una moda que llegó y ya se fue. El tema de todos los cambios que se están generando en la conducta de las personas, como esto de manera obligada, ahora sí que no tuvimos mucho a dónde escoger, cómo esto está impactando a las organizaciones, cómo están repensándose, están como en esta reingeniería interna, pues el mundo como lo conocimos hace poco más de un año, pues ya ya no existe, y pensar ingenuamente que vamos a regresar a la normalidad, eso no es salud. No podemos regresar hacia atrás. La humanidad siempre camina y evoluciona hacia adelante. No estamos buscando ni que la televisión vuelva a ser cuadrada, ni en blanco y negro, o irnos a vivir a las cavernas, sino siempre ha sido hacia la otra dirección. Y creo que nos costó luchar un poquito en aceptar ese cambio a las instituciones y a las personas. Y yo, como dices tú, pues a lo mejor ya no hacemos nuestro futuro sin esta parte de esta conexión, como por ejemplo ahorita se me hace fabuloso que a 7 horas de diferencia, yo estoy aquí en Monterrey, tú estás en Barcelona, le estamos pasando súper bien, compartiendo un espacio de algo que nos encanta platicar. Pues no sé si quieras dar algún mensaje final de cierre, de algunos tips o algunas reflexiones sobre este tema de la solución de los conflictos, de la mediación organizacional, de las cosas que tú haces pues para nuestro auditorio que nos está aquí viendo y escuchando el día de hoy.
Sí, muy rápidamente. Mira, me estaba acordando que olvidé algo importante con el estudio este de preguntarles qué es lo que ustedes necesitarían. Fíjate que nosotros estamos desde el 2006 o 2008, no recuerdo bien, con un programa de mediadores interpares en las organizaciones que copiamos públicamente y agradeciéndolo de la mediación en escuelas. Porque también un día dijimos, oye, y esto, si lo que queremos es cambiar el paradigma, estamos trabajando en cambio de paradigma de las organizaciones, pues instaurar una cultura de paz hace falta algo más que un recurso así instaurado. Tiene que ser que esto penetre, ¿no? Entonces empezamos con la figura de los mediadores interpares formando profesionales y la idea era que al final hubiera en cada servicio del hospital y de atención primaria, es un consorcio con diferentes dispositivos, que cada servicio tuviera dos personas que fueran mediadores interpares, que serían los que recibirían en primera instancia o tratarían en primera instancia el conflicto allí donde se genera y los derivadores naturales hacia los especializados que éramos nosotros, ¿no? Eso por la crisis del 2008, pues fue en el 2006, quedó medio parado y teníamos 12 solo. Bien, en el estudio este con el tema del COVID y en situación de crisis, mediación y crisis le llamamos, preguntamos qué les hubiera ayudado y una de las cuestiones que nos dijeron fue que ustedes identifiquen a alguien de nuestros equipos que tiene esa capacidad y ese talento y los formen para que nos ayuden los equipos a funcionar mejor. Fíjate qué curioso que ellos proponen desde la necesidad lo que nosotros pensábamos desde la teoría. Claro, desde la teoría había quedado medio parado porque no había recursos, pero resulta que desde la necesidad sí. Entonces esto cuando se plantea en el equipo directivo y todo, de ahí surge la solicitud formal de diseñarnos un sistema. Diseñarnos un sistema para ampliarlo ya a todos los dispositivos, porque ya no lo decimos los mediadores, lo dicen las personas. Y entonces ahí es donde entra la oportunidad. Y nosotros les decimos, podemos hacerlo mucho mejor. Porque esto se paró, porque para que los profesionales fueran a la formación tenían que dejar sus espacios, o sea, era dinero finalmente, ¿no? Sustituciones, etc. No les vamos a hacer con nada de sustituciones. Vamos a hacer una formación 80-90% online, con vídeos bien hechos, y luego una parte presencial muy pequeña, ¿no? O sea, aprovechemos la oportunidad. Y probablemente, si lo hacemos bien, como creo que lo vamos a hacer, con un esfuerzo mínimo vamos a conseguir el resultado máximo. Y a mí me parece que esto es un poco de los tips que yo quería resaltar que tú me pides, ¿no? De cómo los mediadores, primero, tenemos que ser los expertos en crear sistemas que sirvan, que sean eficientes, que sean evaluables y que sean únicos de alguna manera, porque por hacer más de lo mismo no hacemos falta, ¿no? La otra cuestión es pensar que las organizaciones saludables son aquellas que crean salud dentro. Da igual que sean del mundo sanitario o del mundo de la cosmética, pero una buena organización hoy en día no se concibe si no es saludable. Una organización con un mal ambiente laboral, con sistemas competitivos que hagan que la información no transcurra y no se diluya y no se esparza, no funciona. Estamos en el siglo XXI, no, en el 3000, olvidémonos ya del 20 y el 21, porque el cambio ha sido tan radical que lo de ayer ya no sirve. Ya no es solamente cambio de siglo, es que es cambio de todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las organizaciones tienen que hacer tienen que abrir esa visión y darse cuenta de que para conseguir cosas diferentes en situaciones diferentes hay que hacer algo diferente. No digo que la mediación sea lo único, pero sí digo que es fundamental y que en nuestra experiencia ha sido un éxito para la organización. Incluso a las organizaciones y a los equipos y a las empresas que les gusta aquello de la marca, ¿no? Es un elemento de marca. Es decir, somos una organización saludable, una organización que cuida, una organización sustentable, socialmente responsable. Esto está de moda, pero aprovechemos la moda, pero no seamos moda, ¿eh? Hagámoslo porque esa es la mejor manera de cambiar el mundo. Aquí, en mi casa, en mi espacio, en mi vecindario, en el lugar donde trabajo, pero el lugar donde trabajo especialmente porque le dedico más horas o le dedicábamos más horas que a la familia a veces. Por lo tanto, es fundamental que en los espacios de trabajo se mantenga un estilo, un paradigma de paz, de construcción, de colaboración, que luego podamos ir también transportándolo al resto de los espacios, porque es bien sabido en el mundo de la salud que la salud familiar afecta a la comunidad y la salud individual afecta a la familiar y a la de la comunidad, y al revés también ocurre. Es decir, que si queremos
un mundo saludable, tenemos que crear estos espacios saludables allí donde estamos. Y las empresas es un lugar fundamental. ¿Cuántas, por ejemplo, situaciones de mobbing, de acoso, que le llamáis vosotros, creo, ¿no? El acoso laboral acaban en divorcios de parejas. Claro que sí, porque la salud y las personas estamos interrelacionadas. Entonces, somos responsables también y los directivos de las empresas son responsables de lo que ocurre en el mundo, también desde esta perspectiva, porque aportan su grano de arena. Así que yo animaría a todas las personas que gestionan equipos, que gestionan proyectos, que gestionan empresas, los que gestionan países lo necesitan más que nadie, francamente, que aporten sus granos de arena creando paz, creando espacios de producción positiva, en el que la relación sea lo fundamental, las personas, y los proyectos o los resultados sean el resultado de este buen trato y de este buen hacer, ¿no? Un poco aquello de decir, la estrategia que tenemos es hacer las cosas bien hechas, ¿no? Pues yo animaría a que se hagan bien hechas. Yo te hago segunda, querida Gloria, porque hay varias personas que siempre preguntan, oigan, yo quiero ser mediador, pero es que es muy difícil y es que no hay trabajo. No, es que tenemos que salir a construir, a crear, a desarrollar, a entregarnos a esa aventura de poder servir a los demás desde distintas posibilidades. Y aquí se abre nuevamente pues un abanico casi infinito de posibilidades en un momento histórico clave como nunca habíamos vivido posiblemente en la humanidad en tiempos contemporáneos, y que seguramente las personas que nos están viendo y escuchando y ya han invertido tiempo en preparación, en práctica, en experiencia en el mundo de la mediación, algunos puedan ser llamados y puedan ir a estos lugares que en este momento están batallando, que están en esta transición de esta nueva modelo de organización y de las personas que en este participan. Pues te agradecemos mucho, querida Gloria, tu generosidad, tu tiempo. Sabemos que eres una persona siempre súper activa, trabajando en muchas actividades, y te damos mucho las gracias de estar hoy aquí con nosotros. Este ha sido pues nuevamente un programa más de la Gaceta de Paz. En este nuestro programa, La visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, A mediar aprende. Gracias, querida Gloria. Cuídate mucho. Te mando un saludo. Un abrazo muy grande. Pues muy bien, amigos, otra vez una mujer ejemplar en el manejo de los métodos, y como bien dice ella, de todo este estudio, primero fíjate de dónde viene, ¿no? El tema de la salud, de la enfermería, la salud, y cómo esa visión se ve reflejada después en el trabajo que va realizando organizacionalmente, ¿no? Y bueno, otra vez el estudio de diferentes metodologías, irlas aplicando y salirnos de como esos modelos como muy puristas, de qué sí es y qué no es, y atreverse con creatividad a buscar la solución de los conflictos, en este caso organizacionales. Y cómo yendo a diferentes organizaciones se va dando cuenta que al final, y eso me gusta cómo lo enmarca ella, que dice, es que no es el tema de un conflicto laboral, sino el conflicto entre las personas, es un tema de relaciones. No importa hasta dónde vas a dar después, en qué materia jurídica, sino cómo se origina el conflicto. Y esa visión yo la comparto también desde el oceanólogo, que siempre la he visto así, o sea, digo, es que el que es mediador, no tiene que ser como especialista en una materia o en otra, que a veces se vende mucho este concepto. Sí. Y cómo trae otras cosas, que en este caso el tema de justicia restaurativa lo platica ella, el tema de, ya ves que habla de cuatro patas, ¿no? Dice ella, en este tema de lo que se dice, el fomento, la prevención, el tratado de cuando ya el asunto ya está en una intervención, hay que tratarlo, hay que resolverlo, y después la recuperación de la confianza, el proceso post, el después de, bien interesante, que es un proceso que encaja también muy bien con los temas restaurativos. Y aquí en México hemos estado acuñando ese tema, lo he oído en Argentina también, el tema de la mediación con enfoque restaurativo. Pero esto va más amplio todavía que la mediación en sí, o sea, otras metodologías, estas creatividades, más transversal, muy enfocado y centrado en la persona y la creatividad. A mí me gusta la historia de Gloria porque normalmente se repite elementos de otros de nuestros invitados, es decir, la vida los fue llevando, ellos supieron escuchar el llamado, en generalidad se entregaron y tienen estos comunes denominador
que yo lo resumo en son personas de servicio a los demás, es decir, el tema de la enfermería, algunos de la educación, tienen esta idea de estar ayudando a los demás a resolver, a atender situaciones difíciles o de conflicto, y eventualmente llega la mediación a sus vidas y lo llevan a los distintos entornos donde ya ellos se encuentran de alguna manera operando. Y me gusta que en el caso de Gloria no se cerró solamente al tema de un área donde ella ya tenía experiencia, que era el área de salud, y que efectivamente ha trabajado y sigue trabajándolo, pero ahora lo está llevando ante este descubrimiento que comparte, es decir, no es solo un tema de un segmento o entender lo que es solo para una materia o un tipo de instituciones, sino es en cualquier lugar donde estén personas organizadas a través de las distintas figuras o posibilidades, y cómo ella fue confeccionando y fue modificando, en este caso también desde el apoyo de las universidades, de la disciplina, de la metodología, de la investigación, de los datos, de los resultados, o sea, de estar viendo las cosas y decir, pues no todo basta solamente con la mediación. Metió componentes de coaching, metió componentes de otro tipo de apoyos donde iba ella amalgamando desde distintas visiones de cómo tratar o cómo trabajar el tema de la solución de conflictos en el caso particular de instituciones o organizaciones. Sí, muy interesante esa visión que ve, pero fíjate, yo también, cómo relacionó su experiencia en el sector salud y cómo lo lleva adelante con el conocimiento después de la mediación, y cómo, bueno, claro, lo que nos ha pasado a todos, te atrapa el tema de la mediación, los resultantes, la metodología, las posibilidades, y luego después, lo que también nos ha pasado es ir a buscar y hacer más, y insisto otra vez, ir a esos espacios, ese descubrimiento de estar esperando aquí a ir al espacio donde están las personas, donde al escucharlas y decían, nosotros queremos, o sea, no iban al tema de la mediación hasta que fueron a buscarlos. O sea, decían, no, si lo queremos que vengan aquí, estoy muy enojado y no quiero ir a ningún lado, sino quiero que vengan por mí. Entonces, estas cosas que hemos visto en diferentes, estas características que hemos visto en diferentes de los expositores que hemos tenido, compañeros también, es esta parte, la búsqueda muy intensa, el siempre estar buscando qué tengo que mejorar, lo que funcionó acá cómo va a funcionar y qué hay que ajustar, esa búsqueda continua, esa curiosidad, y bueno, el estudio y la aplicación, esa parte de aventarse creativamente también, sí, con la parte científica y todo, pero también con la parte de salir y explorar y hacer los ajustes que necesite ese espacio, esas personas, ese conflicto, esa situación que está dando, ¿no? Y fíjate, hoy actualmente en México ante el reto, por ejemplo, de la implementación, porque todavía está en una etapa de implementación, la norma 035, esta que obliga a todo patrón a velar y proveer un bienestar en la cuestión psicoemocional de sus trabajadores. Tenemos que recordar que uno de los más grandes empleadores que hay en México es el gobierno. Y me parece interesante el reto, por ejemplo, de las instituciones que hoy ya proveen servicios de mediación hacia afuera, desde fiscalías, municipios, tribunales, otros entes públicos, y qué interesante ver qué están haciendo hacia adentro, es decir, cómo manejan y resuelven sus problemas adentro, y ver quiénes tienen más nivel de congruencia o no, es decir, de lo que están promoviendo hacia afuera de sus instalaciones, pero también cómo resuelven hacia adentro los tipos de violencia laboral que se pueden dar en estos lugares, porque son organizaciones de personas, y una invitación a revisar y echarle un vistazo hacia adentro, es decir, cómo poder ser congruentes entre lo que estoy ofreciendo a que hagan los demás y que yo estoy dispuesto también en congruencia a hacer, y creo que es un bonito reto para cualquier organización que hoy fomenta y dice que genera cultura de paz, pero hacia adentro encontremos si realmente lo están promoviendo y lo están practicando y consumen el mismo producto que dicen que los demás deben de consumir. Sí, es muy importante. Ella habla de organizaciones sanas y habla de un lugar socialmente responsable, cómo esta posibilidad de la mediación y estas herramientas alrededor de la mediación pueden soportar esta parte que debería ser primordial, porque eso va a disminuir otra vez costos, hablando ya de utilidades, hacia la empresa. O sea, no es un tema nada más como de moda, que ella también lo comenta, o una cosa bonita, sino que sí, simplemente es algo que va a generar y mejorar la productividad, porque todos
están contentos en el espacio, se pueden desempeñar mejor, pueden comunicarse, saben que pueden tener diferencias y resolverlas de una manera más educada, como la aplicación de los métodos, la aplicación de la mediación entre pares adentro de la organización, ya no nada más un centro de mediación ahí, sino la facilitación de los compañeros para los compañeros, lo que promueve la parte social, la parte de la mediación entre pares. Entonces, todas estas cosas y estos descubrimientos que he ido teniendo, que ha sido muy interesante y que ha sido una experiencia que hemos tenido también, o sea, la gente dice es que no hay trabajo para digo, no, esto está rebosante porque piensen, yo les pongo una cosa muy sencilla, imagínense que van con una empresa y le dicen, venimos a ayudarte a, primero no voy a cobrarte, vamos a hacer manejar los resultados, ¿qué resultados tienes y en qué áreas te voy a ayudar aplicando esto? Hacia adentro y hacia afuera y medirlo, no nada más en indicadores de convivencia, armónica y clasificación, sino también a través de la economía. Entonces, el manejo con proveedores, el manejo con clientes, el manejo interno entre las áreas. Como tú bien dices, o sea, la congruencia hacia adentro. Yo creo que ahí hay un área tremenda en los que, hoy en las instituciones que ya tienen años con centro de mediación, yo me pregunto, ¿cuántos asuntos internos han manejado? O sea, esta visión, por ejemplo, me imagino el Poder Judicial, no, bueno, es para bajarle la carga al Poder Judicial. Hubo esta como corriente, esta idea de las cosas, y ¿por qué no bajarle el estrés a los compañeros? Claro, el burnout, ¿no? Es decir, esta sobrecarga que sabemos que tienen algunas de estas instituciones y el estrés que les puede llegar a generar. Lo hemos visto. Las presiones, bueno, nosotros que viajamos y conocemos a muchos de ellos, cuando los saludamos, pues escuchamos de alguna manera. El taller de sanador, o sea, de ahí salió. ese burnout, o sea. Y esta es una práctica mundial. Yo que tengo la fortuna de tener ya casi 10 años trabajando para el Banco Mundial en asuntos internos de la institución, o sea, mediación organizacional, ellos ven como positivo no solo la mediación, es decir, tienen otras figuras y otras instancias internas o externas para solución de conflictos dentro de todo un gran paraguas de un sistema interno de justicia de la institución. Y entonces esto genera otra vez un ambiente laboral que impacta inmediatamente en los números. Lo que estamos tratando y estamos construyendo con algunas de las secretarías del trabajo, estas redes de centros de servicios públicos y privados en situ, en el lugar, donde ya estamos trabajando con cámaras, con sindicatos, con empresas. Una de las más grandes empresas que fabrican pan a nivel internacional ya tiene una estrategia donde estamos trabajando con las áreas de recursos humanos en solución preventiva de conflictos. Y bueno, platícanos un poco también, Juanma, de la experiencia con ellos y con otras empresas con las que ya se han desarrollado algunos programas. Pues esa parte es importante, lo que tú bien dices. O sea, el tema de la moda, el tema que se oye muy caché, no tengo centro de mediación en mi empresa, no está padre, ¿no? Pero no representa un ingreso. Yo me acuerdo en la industria de la construcción, una constructora muy grande, un desarrollador muy grande del país, donde el dueño decía, el centro de mediación es mi centro de costos, que no tiene, o sea, sin costos, él decía de utilidades más rentable, porque no me ha costado un centavo y me genera utilidades continuamente, mes con mes. Y hacíamos los cortes de lo que se generaba, y nosotros llevamos un porcentaje de eso, por ejemplo. Fue una manera muy creativa que nos funcionó muy bien con los desarrolladores, o nos ha funcionado muy bien en ese sector de la construcción, donde hay mucho conflicto con proveedores, con clientes, internamente con las áreas, la parte de administración con la parte de operación, la parte de ventas también con la parte de administración. O sea, había muchos conflictos, mucho jaloneo. Y cómo esto ayudó a resolver esos conflictos y generar utilidades para la empresa sin hacer una actividad diferente o más. O sea, no era hagan más casas, hagan más metros cuadrados de construcción, no. Resolvamos sanamente con metodología y generemos un ambiente que es importante. O sea, me ha tocado llegar a empresas donde sientes el estrés y te empiezas como a estresar, o llegas a una empresa donde sientes relajado, a gusto, te sientes cómodo, y puedes desempeñarte y desarrollarte mejor como persona. Eso me hace muy importante. Creo que es un área que viene muy fuerte en México con las reformas, la implementación de la norma 035, la reforma laboral. Y para quienes nos están observando y de repente dicen, es que quiero una oportunidad, me encanta la mediación, pero no sé dónde puedo aplicar. Bueno, esta creo que es una de las áreas poco exploradas.
se ha trabajado mucho en la judicialización o los servicios del Estado, pero se ha quedado hasta ahí la mediación de alguna suerte, se ha como estatizado o judicializado, y eso no es malo, pero eso es una parte de un universo mucho mayor, porque hay mucho más actividad afuera que lo que cabe dentro del Estado. Y ahí es donde yo creo que muchos de ustedes que se han preparado, que han invertido, que tienen esta inquietud y posiblemente le entienden al tema de las instituciones, de la administración, de los negocios, de los distintos lugares donde ustedes ya tienen algún tipo de contacto y puedan aterrizar esto, como bien nos lo dice Gloria, a través de estos 4 ejes de cómo puedes hacer un programa como tal. Recomendamos mucho el libro de mediación organizacional de Gloria Novel, búsquenlo, porque ahí les va a dar muchas ideas de cómo pueden en un momento dado ustedes trabajar. Nosotros también ya tenemos mucha experiencia trabajando con empresas y de los resultados que le han dado beneficios, no solo lo económico, que claro que es importante para cualquier empresa, pero también para el activo más importante que tienen, que son sus trabajadores, y cuidarlos y decirles que te voy a dar esta prestación, tenemos esta política porque para mí tú eres importante. Y el mensaje que le manda un patrón a su trabajador al decirle, aquí generamos situaciones de bienestar para que tú estés trabajando en un lugar donde a través de estas posibilidades, como una prestación del patrón al trabajador, generemos un mejor entorno que impactará inevitablemente en las utilidades de la empresa. Y en la paz social también, o sea, porque efectivamente, o sea, si esa persona tiene esa posibilidad, incluso puede utilizar el centro de mediación de la empresa para traer el conflicto que tiene con su hijo adolescente, pues tener un espacio con alguien que tiene la práctica, o incluso él después se capacite adentro de su empresa y lo pueda desempeñar y desarrollarlo dentro de casa, por ejemplo. Entonces, hay muchos ejemplos de esto, es importante. Yo creo que tenemos que ir centrándonos en una práctica mucho más creativa, mucho más allá de las fronteras previstas desde la visión jurídica, y ampliarnos una visión social, la mediación para todos. O sea, y esa parte va a ser muy importante. Y yo creo que las empresas también van a tener mucho que dar al ver estos resultados en estos compromisos sociales que tienen de poder apoyar y poder dar servicios también hacia afuera. Hemos visto que en estos programas de empresas socialmente responsables mejoran o hacen algo sobre su entorno. Entonces, ¿por qué no? Estos van a ser también focos de desarrollo de la mediación, que una vez que consumen, por así decir, el producto y encuentran beneficios, también lo quieren permear y lo quieren compartir. Entonces, construir comunidades colaborativas. Entonces, se puede ir sumando y fortalecer muchas de las acciones sociales que tienen estas empresas. Entonces, escríbanos, amigos, díganos qué les parece el tema de la mediación organizacional, si tienen alguna experiencia y qué opinan o cuáles son los retos, pero sobre todo vean el porvenir y el gran desarrollo que hay por delante. Hay mucho trabajo por hacer y esta es un área que puede ser que algunos de ustedes se sientan llamados a traerlos y nuevamente pues a trabajar y a desarrollar fuertemente este tema. Totalmente de acuerdo. Aquí estamos para ayudarles en lo que sea, y se me hace muy importante. Este programa me gustó mucho porque abre mucho el enfoque a una visión que no está muy discutida en los paneles y en los foros de la mediación. Pues gracias a nuestra amiga Gloria Novel, que hasta Barcelona le mandamos un gran saludo, y hoy ha sido otro capítulo más aquí en la Gaceta de Paz de la visión de la mediación con los lobos. Porque el que con lobos anda, a mediar aprende, y en las organizaciones intervienen. Hasta luego. nos vemos.